¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de niveles de poder. Hoy toca el silúrico. Espero que les guste. Cabe aclarar que algunos datos son mera especulación mía, porque no encontraba información para comprobarlo. Bueno, ya dicho esto, comenzamos. El silúrico comenzó hace 443.7 millones de años y terminó hace 416 millones de años. Es el tiempo geológico que precede al devónico. Se caracteriza porque el nivel de los océanos era elevado, con lo que existe un amplio registro de sedimentos marinos en todos los continentes. Amplios mares epicontinentales someros se extendían en la zona tropical. Ahora veamos los potenciales de estas criaturas. Comencemos. El Trigonotárvida son un orden extinto de arácnidos cuyo registro fósil se extiende desde el silúrico hasta el Pérmico inferior. Tienen cierto parecido con las arañas, orden Araneae. Ambos grupos tienen 4 pares de patas y un par de pedipalpos. También tienen el cuerpo bien diferenciado en 2 partes, prosoma y opistosoma. Estos animales son conocidos de varias localidades fósiles de Europa y Norteamérica, así como de un único registro de Argentina. Se cree que los trigonotárvidos eran arácnido-depredadores que carecían de hileras y por tanto no producían seda, que, aparentemente, ha sido crucial en la evolución de las arañas. Su rango de tamaño iba de unos cuantos milímetros a algunos centímetros de longitud corporal y tenían abdómenes segmentados, con los tergites a lo largo de la zona superior de los abdómenes de los animales, los cuales estaban típicamente divididos en 3 o 5 placas separadas. Probablemente vivían como depredadores de otros artrópodos, y algunas especies tardías de Trigonotárvids estaban sumamente acorazados y se protegían con espinas y tubérculos. Cerca de 70 especies son conocidas, con muchos de sus fósiles procedentes de los depósitos de carbón del Carbonífero. Existieron desde el periodo silúrico tardío hasta el Pérmico temprano, es decir, hace aproximadamente entre 419 y 290 millones de años. El Gunyu es un galeáspido extinto, un tipo de pez sin mandíbulas, que vivió en la época silúrica, hace aproximadamente entre 430 y 419 millones de años. Este género de peces blindados se conoce de la región de Yunnan, en el suroeste de China, y se caracteriza por poseer un gran escudo óseo en la cabeza. Haemoitius keroodi es la especie más antigua conocida de anáspido. Tenía un par de largas aletas delanteras a lo largo de su cuerpo, lo que indica que fue un buen nadador. La especie J. keroodi se parecía a una lamprea, sobre todo con la boca redonda y cuerpo alargado. Sin embargo, ya que no tenía dientes o estructuras similares a dientes en la boca, seguramente no era carnívoro a diferencia de su pariente lejano, la lamprea. Era más probable que haya tenido en la boca una especie de filtro alimentador con el cual filtraba pequeños organismos unicelulares de la superficie marina, como si fuera una ballena. Haemoitius tenía un esqueleto cartilaginoso, y una cesta branquial parecida a la de los ciclóstomos, lo que indica que posiblemente sea un antepasado de ese clado. También es uno de los primeros vertebrados conocidos con el tipo de ojos de cámara. También poseía miómeros en forma de triángulo, y a diferencia de sus antepasados, Haemoitius tenía una aleta en la cola en forma de media luna. También poseía escamas apenas mineralizadas. Midió 20 centímetros de largo. De Kilinju. Un pez óseo acorazado, mide 12,6 centímetros, 5 pulgadas, de largo e incluye el cráneo y una parte del tronco. Este registro nos permite conocer las características de su armadura y la forma de su cráneo, que es similar a la de un delfín con un hocico triangular. Vivió en la época del Silúrico tardío, Lutfordiano tardío, hace aproximadamente 423 millones de años, y sus fósiles fueron encontrados en China.
El Entelognathus primordialis vivió a finales del Silúrico, de 423 a 416 millones de años, y es, precisamente, uno de esos placodermos. Como tal tiene una especie de armadura que cubre su cuerpo por completo y está dotado de una mandíbula sin dientes, pero, sorprendentemente, esta es muy diferente a las placas sencillas que caracterizan al resto sus congéneres y el desarrollo de las mandíbulas es uno de los episodios clave en la evolución de los vertebrados, pero la distancia entre tenerla o no es tan grande, que los científicos han encontrado siempre muchas dificultades en conocer cómo se produjo el proceso. El hallazgo de los fósiles del pez, conservados en perfecto estado, ha permitido a investigadores en el que modernos vertebrados con mandíbulas, como los tiburones y peces óseos, osteícteos, surgieron a partir de una colección de peces blindados con mandíbula conocidos como placodermos. Guilloneiros es un género extinto de peces óseos, y el más antiguo que se conoce. Vivió durante el Silúrico tardío, hace 419 millones de años, en China. El fósil fue extraído de la caliza lodosa de la formación Quanti en la provincia de Yunnan, al sudeste de China. El pez fósil mide 26 centímetros de largo y 11 centímetros de ancho, y su esqueleto está muy bien preservado. Este espécimen tiene una combinación de características, tanto de los actinopterigios como de los sarcopterigios, sin embargo análisis de la totalidad de sus caracteres, lo ubica como más cercano a los sarcopterigios. Carcinosoma es un género extinto de euritéridos del Silúrico superior. Medían hasta 30 centímetros de largo. Sus fósiles se han encontrado en Nueva York y en otros estados de los Estados Unidos, además del Reino Unido. Carcinosoma se caracterizaba por sus grandes exoesqueletos con pequeños tubérculos dispersos en sus placas en forma de lengua. La prosoma, cabeza, era subtriangular, con pequeños ojos compuestos en el frente. Los quelíceros, garras en el frente de la boca, eran pequeñas. Las patas estaban cubiertas con espinas largas, y el segundo par de patas era el más largo. El preabdomen, la parte frontal del cuerpo, era ancho y ovalado, mientras que el postabdomen era cilíndrico y estrecho. El telson era una espina curvada. Acutyramus es un género extinto de euritéridos que vivieron desde finales del Silúrico al Devónico temprano. Mixopterus se caracterizaba por un robusto exoesqueleto con tubérculos o escamas semicirculares dispersos. El prosoma, cefalotórax, era subcuadrado, sobresaliendo antemedialmente. Los quelíceros, pinzas junto a la boca, eran pequeños. Los primeros dos pares de patas estaban muy desarrollados, con largas espinas emparejadas. Las patas terceras y cuartas eran de tamaño más moderado, con espinas cortas. El mesosoma, preabdomen, era estrecho con surcos axiales, mientras que el metasoma, postabdomen, era más estrecho. El telson era una espina curvada. Era un animal adaptado para nadar y cazar animales veloces en nado, además de poder salir a tierra y respirar gracias a unos primitivos pulmones laminares. Salían a tierra a comer con la tranquilidad de que no le roben la comida a los ortoceras o intenten cazarlo a él. Estas presas las cazaba gracias a su velocidad y sus garras, con las que hacían trizas cualquier coraza. También es posible que pusiera sus huevos en tierra firme, además de seguir por tierra a los bancos de peces que suban los ríos para desovar y capturarlos en rápidos, o en la propia fuente del río. Sus presas eran pequeños peces agnatos, placodermos, trilobites, crustáceos y cefalópodos. Slimonia es un género de euritéridos de gran tamaño, que vivieron en el Silúrico aproximadamente 426 a 416 millones de años. Está estrechamente relacionado con Pterigotus. Slimonia era muy parecida al Pterigotus, salvo que el telson es más grande, y que su cuerpo era más pequeño y más delgado. La principal diferencia entre los dos géneros, sin embargo, es que Slimonia era exclusivamente de agua dulce, mientras que el Pterigotus vivía en los estuarios.
Slimonia depredaba peces de agua dulce más pequeños, como heterostráceos y osteostráceos tempranos, desgarrándolos con sus grandes pinzas. La especie más grande de Slimonia era muy grande, alrededor de 2 metros de longitud. Aunque regularmente solo media 1 metro. Sus patas eran delgadas, por lo que probablemente era un depredador de emboscada. Los pulmones se encontraban en la parte inferior del cuerpo en una serie de pliegues. El Megamastax habitó a finales del período silúrico, hace aproximadamente 423 millones de años, en lo que hoy es China. Era un pez depredador de aletas lobuladas, un tipo de pez con aletas carnosas, y es conocido como uno de los vertebrados con mandíbulas más grandes de su época, alcanzando cerca de 1 metro de longitud. El brontoscorpio era un escorpión marino terrestre de los periodos silúrico y devónico. Hace entre 440 y 396 millones de años. Medían solo 1 metro. Solía cazar peces como el Cephalaspis o el Climatius y convivió con euritéridos de mayor tamaño como el gigantesco Pterigotus, un depredador suyo. El brontoscorpio tenía la capacidad de salir, respirar aire y entrar en la tierra, si los depredadores, tales como nautiloideos o incluso a otros escorpiones acuáticos, pudieron depredarlo. Cuando mudaba su piel en tierra firme corría el riesgo de ser aplastado por su propio peso. Tenía unos pequeños pulmones laminares, que se limitaban a absorber el oxígeno. El brontoscorpio pudo comer pequeños animales marinos como los peces acantodios, heterostracantidos, cephalaspis, escorpiones y pequeños trilobites. El brontoscorpio podía salir a tierra bien para que no le robaran los huevos, o para alimentarse sin que le robaran la presa. Además, el brontoscorpio podía ir a atrapar peces que iban a desovar tierra adentro. Esto era posible gracias a unos primitivos pulmones laminares. En realidad el brontoscorpio nunca se extinguió, pues acabó en los escorpiones actuales, reduciendo su tamaño, y para el período devónico, eran comida de los anfibios como el Inerpeton o el Ichthyosteg. Acutyramus es uno de los escorpiones de mar más grandes, con pinzas de 5 centímetros de longitud y una longitud total de alrededor 1.2 a 2 metros. Está relacionado con Pterigotus. Los miembros de la familia Pterigotidae, que vivieron entre los periodos ordovícico al devónico, se caracterizaban por sus grandes exoesqueletos con placas en forma de media luna. El telson, cola, está expandido, siendo más aplanado que alto. También poseían quelíceros, las garras enfrente de la boca, que eran grandes y alargadas, con fuertes dientes bien desarrollados en estas garras. Sus patas eran pequeñas y delgadas, careciendo de espinas. Acutyramus se distingue de otros pterigótidos por el margen distal de las quelas, en las que el diente final se encuentra en un ángulo agudo con respecto al resto de la garra. El diente grande del centro de la garra se inclina distalmente, es decir que apunta hacia adelante. La prosoma, cabeza, es subcuadrada, con ojos compuestos localizados en el borde de las esquinas frontales. El telson tiene una fila baja de protuberancias, corriendo hacia abajo hasta su centro. Pterigotus es un género extinto de euritéridos, el segundo más grande que se ha descubierto. Y es por esto que está acá. Después del Hackelopterus. Vivió desde el silúrico hasta el devónico medio. Con 2 metros a 3.5 metros de longitud, es el artrópodo más grande que haya existido. Pterigotus fue de las últimas formas de escorpiones marinos. Las siguientes fueron más pequeñas, más débiles y la mayoría terrestres. El declive de los grandes escorpiones marinos quizás se debió a su lentitud y a su vulnerabilidad al ataque de peces depredadores más grandes, como tenía un par de grandes ojos compuestos, así como también otro par de ojos más pequeños en el centro de la cabeza, y 4 pares de patas, y un quinto par modificado para nadar, y un par de apéndices para atrapar las presas. Las últimas secciones contenían los órganos reproductores del animal. Son muy comunes, pero hallar su exoesqueleto completo es muy raro, los cuales se han encontrado en todo el mundo menos en la Antártida.
Estos animales eran muy lentos y toscos, y cuando aparecieron peces predadores con columna flexible, terminaron extinguiéndolos a finales del Devónico medio. Vivieron hace entre 427 y 386 millones de años, en el Silúrico y el Devónico. Y bueno, gracias por ver. Espero que te haya gustado. Para ti, ¿quién fue el animal más fuerte del Silúrico? Espero sus comentarios. Hasta la próxima.